Gracias a Dios por todos estos medios que tenemos hoy, en lo cual podemos compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios, peticiones que tenemos delante del Señor, el Señor la va respondiendo. Celeste, gracias a Dios, la operaron. El domingo estuvo en la iglesia. Tenía pancreatitis y los médicos se sorprendieron cómo tan pronto ella se recuperó. También Susana Radesh está en el Chaco y gracias a Dios se está recuperando del COVID, ya está de alta y está haciendo todos los chequeos posteriores, así que damos gracias a Dios. También Valentina, la nieta de la hermana Alicia, está bastante delicada de salud, es una joven de 17 años y gracias a Dios también hay noticias de que ella está mejorando. Y vamos a seguir orando por aquellos que están con enfermedades, con necesidades, porque Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso Él trazó este glorioso Evangelio que nos lleva a la paz con Dios. Y el título del estudio de hoy se refiere a andar en obediencia. Anda en obediencia. Es la tarea más continua, más especial que Dios nos ha pedido, de andar en obediencia. Y es la situación que nos da más trabajo. Es decir, recibir a Cristo es una bendición, esa vida nueva que Dios nos da. Recibir a Cristo nos trae perdón de pecado, nos trae paz, y es algo hermoso de recibir a Cristo. Y luego viene la etapa linda del bautismo, cuando nosotros nos bautizamos y obedecemos al Señor en ese mandato de nuestro Señor. Por eso que una de las tareas más hermosas y más difíciles en la vida cristiana es andar en obediencia. Y vamos a referirnos en el libro de Primera de Juan. Vamos a recibiendo los saludos de los hermanos. Saludo a cada uno de ellos que están saludando y gracias por los mensajes. Espero que se escuche bien, estoy desde el celular. Y en Primera de Juan, el capítulo 2, versículos 3 al 6, dice la palabra de Dios: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primer deseo que tenemos como personas perdonadas de nuestros pecados, con el deseo de agradar a Dios que antes no teníamos, o tal vez no conocíamos. Como el mundo no tiene leyes, es decir, no tiene leyes morales ni leyes espirituales, el mundo es todo aquel ambiente que está gobernado por Satanás. Y no tiene principios, no tiene leyes. Por eso que es una bendición tener leyes, las leyes de Dios. Gracias que me avisan que se escucha bien. Las leyes de Dios son fieles y verdaderas. Y el día que reconocimos nuestros pecados, entendimos que había nuevas leyes que gobernaban nuestra vida. Ya no era la ley de hacer lo que se te da la gana, todo está bien, mientras te satisfaga, no importa a quién perjudiques. Todas esas leyes del mundo, que no son leyes, el mundo anda sin ley, sin esperanza, en un ambiente, ambiente de mentira, de engaño. Dice, bueno, muestran en las películas que te drogues, que te emborraches, que uses el sexo libre, que hagas todo lo que quieras.
pero no demuestra cuáles son las consecuencias. Esas personas terminan sus vidas en muy corto tiempo, si no se restauran, terminan su grandiosa fama siendo muy jóvenes. Por eso tenemos principios como cristianos, tenemos principios en la palabra de Dios. Y acá dice que la primera prueba de que conocemos a Dios es guardar sus mandamientos. Antes no conocíamos sus mandamientos. Después, por la enseñanza de la palabra, por todo cuanto fuimos aprendiendo y viendo en la vida de los que nos precedían en el Señor, de aquellos hermanos fieles que con constancia y perseverancia seguían el camino del Señor, la primera prueba de que conocemos a Dios es guardar sus mandamientos. Por eso, si en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué dice esto? Esto dice porque hay ese temor de Dios cuando amas a Dios. No es un temor de miedo, es un temor de respeto. Y naturalmente queremos obedecer porque queremos agradar a quien amamos. Como amamos al Señor, queremos agradarle, hacer su voluntad. Entonces, una de las lindas pautas, sabemos que le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Y dice acá el versículo 4, que algunos reclaman conocer a Dios, pero violan su voluntad. Si dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice una palabra dura, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso necesitamos pedirle al Señor tener una intimidad con Dios, una intimidad personal en oración, en la palabra, y eso debemos mantenerlo. Cuesta porque estamos llenos de actividades, de preocupaciones, pero tenemos que decirle, Señor, ayúdame a tener un tiempo contigo, en oración, un tiempo y a día de ayuno, los martes, día de ayuno de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener contacto con la palabra. Nos cuesta porque se nos va el día y a veces, bueno, tenemos problemas porque estamos mucho frente a la pantalla y poco frente a la Biblia. Tenemos que decir, bueno, voy a apagar mi televisor o voy a usar menos tiempo mi celular y voy a estar en contacto y comunión con Dios. Por eso no podemos persistir en una vida de pecado, no podemos persistir con celos, envidia, orgullo, enemistades, pleitos, iras, contiendas, sino que el Señor nos limpia con su sangre y el Espíritu nos llena con su presencia. También algunos dicen ser cristianos, pero fracasan por no seguir la voluntad de Dios, por no decirle, Espíritu Santo, sigue la obra que comenzaste en mi vida. Por eso que la verdad de Dios se perfecciona en todos aquellos, sean pobres, ricos, intelectuales, analfabetos, blancos, negros, se perfecciona cuando queremos guardar su palabra. Por eso necesitamos andar en obediencia y eso es algo que demanda tiempos con el Señor y cuando nos levantamos de estar con el Señor tenemos ese amor que pide también Juan un poco más adelante. Juan nos habla de tener seguridad. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Podemos equivocarnos, podemos cometer errores, tenemos fortalezas y debilidades, pero el Señor es aquel que nos guarda, nos protege de que esas debilidades no se terminen siendo pecado. Si tenemos celos, entonces nos tienta el bienestar de otra persona y si comenzamos a tener celos profundos, eso se transforma en pecado. Y ahí, bueno, cuando le pedimos perdón a Dios, en su misericordia, Él nos perdona. Y decirle, Señor, ayúdame a no volver a repetir, arranca este pecado de mi corazón. Cuando venga la tentación, me fortalezca en ti y no pueda destruirme ninguna actividad que falle al amor de Dios. Por eso hay seguridad espiritual, dice acá en el versículo 5 del capítulo 2 de 1 Juan,
que en esto sabemos que estamos en Él. Es decir, una de las cosas lindas que tenemos cuando estamos en comunión con Dios es la seguridad de la salvación. Tenemos tiempos difíciles con esta pandemia, con la situación del ambiente en la sociedad, de pérdida de trabajo, muchas situaciones el enemigo va a tratar de arrimar para desanimarnos, pero el amor de Dios es más poderoso. Tenemos que aferrarnos al amor de Dios, tenemos que agarrar como un salvavidas que nos cubre, que nos guarda de ahogarnos, un salvavidas que viene de Dios, y eso es el amor de Dios que nos da fortaleza. También sigue diciendo en el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Gracias a Dios cuando hemos nacido en el camino del Señor, gracias a Dios cuando hemos aprendido los primeros pasos, pero otra victoria hay cuando nosotros permanecemos en Él. En todas nuestras relaciones humanas necesitamos permanecer con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros nietos. En todas nuestras relaciones humanas y sobre todo las más cercanas deben ser permanentes, y cuanto más nuestra relación con Dios. Ahí donde está nuestro trabajo, ahí donde está la parte que nos corresponde a nosotros. Buscar a Dios con todo el corazón, buscar a Dios con toda nuestra alma. Por eso vamos a abrazarnos en los brazos del Señor en esta noche, para decirle, Señor, que quiero ser un ejemplo de tus palabras, para que la gente también te conozca, para que pueda saber que vos vivís en mí y cambiaste mi vida, y no solamente la cambiaste, sino me ayudas a permanecer. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Después en el versículo 7 ya dice, escribo un mandamiento nuevo. Es el mismo mandamiento que Jesús dijo de amarnos unos a los otros, pero lo presenta con un formato distinto de palabras, pero en el mismo sentido. Dice primero, no os escribo mandamiento nuevo, sino el antiguo, de que habéis tenido al principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, es decir, es el mismo mandamiento actualizado. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero, que las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Las tinieblas quiebran al mundo. El mundo está en tinieblas, las sociedades están en tinieblas, las ciudades, las naciones están en tinieblas con un montón de noticias que van y que vienen contradictorias. Pero dice acá la palabra de Dios que las tinieblas van a pasar, las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia y la luz verdadera ya alumbra. Se está hablando de presente, la luz verdadera que es Cristo alumbra tu vida, va a alumbrar tu familia, va a alumbrar la iglesia, y por eso que esa luz verdadera es Cristo. Entonces las tinieblas van a ir pasando. También el pueblo de Israel estaba en Egipto cautivo y el faraón se mataba de risa diciendo, un pueblo de esclavos que ni siquiera tienen armas, ¿cómo van a venir contra el poder cósmico? ¿Cómo van a poder venir contra toda una nación poderosa como es Egipto? Y fue poderosa porque José, el siervo de Dios, el economista de Egipto, hizo una administración sabia de los 7 años de vacas gordas para luego tener una buena administración en los 7 años de vacas flacas. Pero ese pueblo que era esclavo, que no tenía arma, que estaba siendo explotado, ese pueblo tenía un Dios poderoso. Y ese pueblo hoy somos nosotros. Nos unimos al pueblo de Israel, todos aquellos que han creído en el Señor. Muchos hermanos del pueblo de Dios han creído en el Señor. Y por eso dice acá que nos escribe un mandamiento nuevo. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el versículo 9, está todavía en tinieblas. Tenemos que amar a los hermanos, tenemos que amar aún a aquellos que son difíciles de amar. Hay personas que son complicadas, hay personas que crean un conflicto en segundos,
Por eso debemos que decirle, Señor, dame de tu amor, como Esteban, desde lo estaban apedreando, dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hace. Lo mismo dijo Jesús en la cruz. Ese amor ágape es un amor que va más allá de toda situación. El que ama a su hermano, dice el versículo 10 del capítulo 2 de 1 de Juan, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. A veces vienen situaciones de desprecio, vienen situaciones de falta de respeto, a veces vienen situaciones que solamente el amor de Dios nos ayuda a poder sobrellevar situaciones adversas. Por eso dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Y a veces como cristianos tenemos que sobrellevar los unos la carga de los otros, tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón cuando nos equivocamos. Por eso sigue diciendo, le escribo a ustedes hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Le escribo a ustedes padres, porque conocen al que es desde el principio. Le escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Le escribo a vosotros hijitos, porque han conocido al Padre. Y acá dice después que los padres, los jóvenes, nosotros como padres tenemos que enseñar a los jóvenes, porque ellos van a vencer al maligno. No los va a vencer el alcohol, no los va a vencer la droga. Si nosotros nos formamos en la presencia de Dios, ellos van a conocer que hay una vida diferente que es real, que la viven todos los creyentes que aman a Dios, que guardan su palabra, que se aman los unos a los otros con el amor de Cristo. Por eso en el versículo 15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si hay dos ambientes que uno puede vivir. En el mundo, practicando el pecado continuamente, el orgullo, la mentira, el engaño, o el ambiente donde está Dios, donde como Cristo está en tu corazón y en el mío, entonces podemos vivir una vida cristiana. Tenemos que pelear la batalla de las pruebas, las tentaciones, las enfermedades, las situaciones, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. Dice acá que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, el diablo tentó a Jesús, le dijo, después de 40 días de ayuno, le dice, haz que esta piedra se convierta en el pan. Atacó su apetito, atacó las situaciones realmente de tanta necesidad que el Señor tenía que vivir. Por eso que dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la carne se refiere a los apetitos naturales. Después dice, los deseos de los ojos son cosas agradables como los placeres, como el ser licenciosos y todo eso que el mundo busca, gozar el momento. Y después nos habla del orgullo, dice la vanagloria de la vida. Hoy vemos un mundo lleno de vanagloria, con actores de la sociedad que el orgullo los lleva por delante, actores en la sociedad que quieren dar un ejemplo de una vida piola, de una vida aparentemente agradable, pero el orgullo es que lo manda, manifiesta, y el orgullo produce envidia, produce odio, produce toda esa familia macabra. Por eso que el Señor dice, no améis al mundo, ese ambiente gobernado por Satanás, porque no se puede amar al mundo y amar a Cristo. Entonces todas las pasiones desordenadas del mundo van a destruir nuestra comunión con Dios.
Por eso tenemos que decirle, Señor, ayúdame, no puedo solo, necesito la ayuda de tu Espíritu Santo, de tu palabra, de la oración, y no solamente por nosotros, no ser egoístas, sino orar por nuestros seres queridos, por aquellas personas que están sufriendo, y todo lo que esté a nuestro alcance, poder hacerlo. Y termina acá, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy la gente se afana por tener más, por ser más popular, por tener más prestigio, más dinero, más de todo. Y eso pasa el día que le toca el último día de su vida, se terminó, no lo puede ni siquiera usar, no le sirve para nada. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque después de esta vida viene la vida eterna. Y ahí es donde el Señor nos ayuda a poder vivir una vida de paz, vivir una vida de bendición. Y el día que Dios venga a buscarnos, nos toca la gloriosa bendición. Dios te bendiga y hacemos una oración para que podamos realmente amar a Dios, amar a nuestro prójimo, obedecer su palabra. Y eso es una cosa de cada día, es una cosa de todos los días. Dios les bendiga y les recuerdo que el domingo tenemos 2 servicios con el protocolo, así que no olvides llamar a Gisela o a Elba para poder anotarse, porque hay un cupo de 15 personas y cuando se termina el cupo no hay más lugar. Por eso les recuerdo esto, que en estos días sigamos leyendo la Biblia, sigamos orando, y eso que Dios nos ayude a ponerlo como prioridad en nuestra vida. Dios bendiga a todos los que están escuchando y vamos a terminar con una oración para sanidades, milagros y bendición de parte de Dios. Oremos juntos. Señor Jesús, te adoramos en esta tarde. Te damos gracias porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en esta noche te damos gracias por poder permanecer en Cristo y ayúdanos a cuidarnos cada día para permanecer hasta el último día de nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, y si hay algo que nos atrae del mundo, podamos decir, Señor, esas no son mis leyes, tus leyes están escritas en mi corazón. Ayúdame en los momentos de fortaleza y de debilidad, porque tomamos fuerza de ti. Señor, te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén y amén. Dios le bendiga. Saludo de la pastora Elba. Y Dios mediante nos vemos el domingo presencial 9:30 y 11. Y 11 sale por Iglesia Vida con Propósito. Dios le bendiga.